En el uso filosófico hay dos palabras parecidas, pero con, muchas gracias, pero con significados distintos, que son trascendental, que es la que voy a emplear aquí, y trascendente. Trascendental se entiende, buenas tardes, se entiende en filosofía por trascendental el ámbito de la máxima amplitud. Cuando se dice esto es trascendental, se está diciendo que es todo lo más grande, que abarca todo. En cambio, trascendente quiere decir lo que va más allá del límite, está más allá del límite. Por ejemplo, si consideramos que este mundo en el que vivimos es el mundo físico y sensible, pues si alguien piensa que hay algo más allá de eso, pues eso es trascendente al mundo. Bien, entonces lo que quería enfocar aquí es que el concepto de sociedad es muy rico. El día pasado nos acercamos al núcleo de lo que se entendía por sociedad, al entender al ser humano como ser social y cómo se construye la sociedad desde su núcleo inicial. Pero los conceptos filosóficos tienen esa ventaja y ese inconveniente. Son muy sencillos, son de uso habitual, pero cuando se les empieza a analizar, no acaban nunca de analizarlos porque tienen una gran riqueza de matices. Dicho en otros términos, los conceptos más profundos no son, para decirlo matemáticamente, no son analíticamente resolubles. Es decir, no puedes hacer una ecuación diciendo el alma humana es, y entonces respondes. Bueno, sí, respondes, pero lo que está al otro lado de la igualdad, puedes seguirle metiendo la cuchara y desmenuzándolo de manera casi infinita, ¿no? No, sin casi. Bien. Entonces, el concepto de sociedad, digo, es muy rico, y lo que pretendo a través de lo que llamo trascendentales sociales es ver a algunas dimensiones que son tan amplias como el concepto de sociedad, ni más ni menos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada vez que se nos presenta en la realidad algo que podemos decir esto es social, podemos también decir alguna de esas palabras que indican los trascendentales. Por ejemplo, en la historia de la filosofía ha habido, esto va entre paréntesis, dos grandes autores que han hablado de trascendentales. Desde el punto de vista objetivo, Aristóteles y Tomás de Aquino, que es cuál es el concepto más amplio posible según Aristóteles y según Tomás de Aquino, el concepto de ser. Cualquier realidad que se presenta delante podemos decir pura y simplemente es. Bueno, pero si decimos que es bello o feo, puesto que feo está en la misma categoría que la belleza, cualquier ser le podemos aplicar la belleza, la bondad o la maldad, la verdad o la falsedad, de manera que por eso esos conceptos, lo verdadero, lo bello, lo bueno, la unidad, son considerados conceptos
trascendentales del ser son tan amplios, se solapan perfectamente, indican aspectos, dimensiones, irisaciones del concepto de ser. Bien, pues vamos, el otro que habla de eso es Kant, que ve los trascendentales como formas de la razón, en la llamada lógica trascendental, formas de la razón pura. Bueno, pero aquí entonces, a mi modo de ver, hay al menos 4 grandes conceptos que se solapan y que son tan amplios como el concepto de sociedad. Toda sociedad que propiamente puede recibir el nombre de sociedad, es decir, que es humana, está bajo 4 coordenadas. Una, el espacio; otra, el tiempo. Siempre en todo lo humano hay espacio y tiempo. Puede ser espacio y tiempo material, psicológico, espiritual, político, pero son espacios y son tiempos. El tiempo del reloj no es el mismo que el tiempo psicológico, etcétera, pero son tiempos. Todo lo humano está siempre medido por espacio y tiempo. Y también está siempre medido por el par interior-exterior. El ser humano es el único ser de este mundo que verdaderamente y a fondo tiene interioridad, y por eso la exterioridad del ser humano es mucho más rica que la de cualquier otro ser. El único que se parece un poco al ser humano son los monitos cuando empiezan a imitar, pero no pasan de ahí. Pero la riqueza expresiva del ser humano es impresionante. Como decía un profesor de Madrid, Leopoldo Logio Palacios, los animales superiores tienen cara, el ser humano tiene rostro. El rostro es de una riqueza impresionante porque es el lugar a través del cual se expresa toda una interioridad. Entonces tenemos ya tiempo, espacio, interior, exterior. Desde el punto de vista del tiempo, el concepto que se solapa perfectamente con el de sociedad es el concepto de historia. Todo lo que el ser humano realiza no solo se realiza en el tiempo, sino que deja su huella, aunque sea mínima, en el tiempo. Nuestros hechos y nuestras acciones son siempre históricas. Luego volveré sobre ello, ahora solo voy a hacer la denominación general. El ser humano, se podría decir, es un ser histórico. Que lo que hace un tigre cuando tiene 20 años o cuando tiene 3 nos da exactamente igual. Y además el nivel de aprendizaje de los animales es muy pequeño. Lo que hace un ser humano en cada momento tiene una trascendencia muy grande y queda recogido tanto en la propia vida como en la de los demás. Desde el punto de vista del espacio, profesor, ¿sí? Disculpe, yo he escuchado a algunos sacerdotes decir el Cristo histórico. ¿Se puede decir eso?
Bueno, el Cristo histórico supongo que se refieren a su paso por la tierra. Sí, digo supongo, pero si no es el Cristo histórico así, digamos, sencillamente expresado, sino con retranca, como dicen en España, con segundas intenciones, haya habido una gran discusión que se abrió. Yo no soy un aficionado a la teología como cualquier católico, pero no me dedico y no sé, pero sé que en el siglo XIX aparece una gran polémica del Cristo de la fe y el Cristo de la historia. O sea que hay unos teólogos que empiezan a distinguir y a decir que Cristo en el que creemos es una elaboración llevada a cabo por la fe de sus discípulos, que se ha ido manteniendo en la Iglesia, pero una cosa es eso y otra cosa es Jesucristo como persona que físicamente vivió en un tiempo, etcétera, ¿no? Y entonces ellos intentan separar entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe, diciendo que el Cristo de la fe no se corresponde exactamente con el Cristo histórico. Ha habido una larga polémica en la que la posición católica de los teólogos católicos sensiblemente ha negado la diferencia. O sea, por supuesto que no es lo mismo Jesucristo en cuando viviendo en Israel en aquella época que la fe en Jesucristo. Son dos cosas distintas, pero lo que dice la Iglesia es que no se pueden separar, en el sentido de que la fe coincide con lo que Cristo histórico nos mostró, mientras que luego de otras confesiones se han inclinado a veces más por una cierta separación, en el sentido de que el Cristo de la fe fuera una cierta reconstrucción de la Iglesia. Bueno. ¿Esto es del siglo XVI? No, eso es del siglo XIX. Bueno, entonces seguimos. ¿Cuál es lo propio, o qué es lo propio del espacio? Pues el espacio es un orden. Es un orden de las partes en un todo o en una unidad. Un espacio tiene siempre partes y el espacio se configura según cómo están situadas esas partes en el todo. Espacio y tiempo, en cierta medida, son la negación el uno del otro, que sin embargo se complementan. Es un poco como el hombre y la mujer, ¿no? Antiguamente, antes de que aparecieran estas ideologías actuales de la transexualidad, pues el hombre y la mujer eran humanos los dos y se complementaban de la manera que estuviera uno casado o no, siempre tenía una relación al otro. Pero uno era hombre y otro era mujer. Bueno, algo parecido pasa con el espacio y el tiempo. ¿Qué es el espacio? La negación del tiempo. ¿Por qué? Porque si esa pared y esa de enfrente no existen al mismo tiempo, pues no hay espacio. El espacio implica simultaneidad. Entonces, en cierta medida, el espacio es siempre una cierta negación del tiempo. Por eso los físicos más radicales que sostienen la absoluta temporalidad tienden a negar la realidad del espacio. Y a su vez el tiempo es la negación del espacio si tomamos el tiempo como el tiempo continuo, porque cada punto ya ha dejado atrás al siguiente, al anterior, etc. Bien. Entonces, si todo espacio es un orden, ¿qué palabra se ha empleado clásicamente en nuestra tradición para decir un orden de
de personas, un ordenamiento de personas. La palabra más antigua y más habitual en griego es polis y en latín civitas o civitas, la ciudad, la polis o la civitas. De la palabra civitas procede la expresión civilización. La civilización es el orden que toda sociedad tiene. Desde el punto de vista interior, el ser humano se diferencia de cualquier otro ser de este planeta en que tiene la posibilidad permanente de seguir creciendo en su interior. Físicamente, como hablábamos el otro día, tenemos un tope. A partir de un cierto momento ya no crecemos. Vivimos, pero no crecemos. Pero en cambio, interiormente podemos seguir siempre viviendo. Lo cual quiere decir que el ser humano es, por excelencia, el ser educable. Pero usted dice posibilidad. ¿Cómo? Usted dice posibilidad, es decir, puede como que no puede. Bueno, por naturaleza nos educamos. Para que hay unos que se educan más que otros. Ahora volveré sobre eso. Entonces, el ser humano tiene algo interior porque tiene también exterior y viceversa. Se necesitan mutuamente. Lo exterior le llamamos con una palabra muy usual en español la expresión de lo interior. Expresamos. ¿Y cómo solemos llamar a la expresión de la educación? La cultura. La cultura es el conjunto de expresiones de la educación. Ahora podemos hacer dos pequeñas observaciones. Los seres humanos somos con frecuencia inclinados o estamos inclinados a el todo o nada, que es lo más fácil. Lo difícil es encontrar los matices. Entonces hay seres humanos que son ecologistas radicales y que dicen, bueno, el ser humano es un animal más con una especie. Todos reconocen por ahora que la diferencia especializada del ser humano con respecto a otros animales pues es bastante grande, pero es lo más que llegan a decir muchos antropólogos. Por lo demás pues somos una especie más entre otras, cada quien tiene sus peculiaridades y nosotros tenemos la nuestra. Bueno, incluso en algunas cosas pues el guepardo, por mucho que nos entrenemos para las Olimpiadas, o el medalla de oro olímpico, es una tortuga comparado con un guepardo. Así es que
¿eh? Los monos se suben a los árboles mucho mejor que nosotros, y el descubrimiento que más impactó a los antropólogos, que son los que más saben de animales, los antropólogos estudian, el que más le impactó fue descubrir que en materia sexual la garrapata es muchísimo más hábil que el ser humano, con lo cual es una humillación para nosotros que una garrapata sea capaz de dominar, de estar por encima de nosotros de esa forma. Bueno, de manera que hay diferencias en las cuales los animales parecen ser superiores, pero en aquello que es específico del ser humano, hay animales que muestran en pequeño y de manera sensible, porque el ser humano es una unidad de lo sensible y lo transsensible, como vimos aquí, muestran parecidos, pero la diferencia es esencial, como ya vimos en el pasado, ¿no? Un animal puede ser astuto, pero no es prudente. ¿Por qué no es prudente? Porque para ser prudente hace falta ser capaz de captar todas las circunstancias, pero el animal no tiene captación de lo universal, siempre tiene captación de lo particular, y además de modo instintivo. Entonces, la diferencia, como digo, entre el animal y el ser humano es esencial. Ahora, segunda observación, los seres humanos tenemos todos esas 4 capacidades que he dicho y otras, pero eso no quiere decir que las desarrollemos de la misma manera. Hay personas que las desarrollan más que otras, y lo que nos interesa aquí, hay sociedades que en conjunto las desarrollan más que otras. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho que las sociedades antiguamente llamadas primitivas, ahora ya esa palabra no se puede emplear, sociedades de gentes que viven con un nivel, pues, lo que ahora se llama de desarrollo muy pequeño, son sociedades que hoy en día todavía hay alguna sociedad que casi está en el Paleolítico. O sea, el Paleolítico terminó entre 15 y 18.000 años antes de Cristo, y están casi todavía en el Paleolítico. Los no contactados en la Amazonía. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que el gran paso que ha dado la humanidad, que ha sido el Neolítico, todavía estamos en el Neolítico en cierta medida, aunque se siguen poniendo, pues no lo han dado. El Neolítico es el momento, hacia 15 y 18.000 años antes de Cristo, cuando van retirándose los hielos y se empiezan a construir ciudades, a hacer agricultura, ganadería, cerámica, etcétera, etcétera. Y en cierta medida todavía estamos en esa época histórica. ¿Dónde se nota? Ahora que hay aquí mujeres, se puede decir. Se nota, por ejemplo, en que hace 18.000 años se inventaron las primeras teteras, como se llaman, las jarras, las primeras jarras, y 18.000 años después se sigue saliendo el líquido de las jarras. O sea, han pasado 18.000 años, pero el invento de la jarra no ha sido mejorado todavía. Los manteles, a veces, exactamente, de tal manera que los manteles siguen sufriendo el Neolítico. Bueno, entonces, esos pueblos que están casi todavía en el Paleolítico o a comienzos del Neolítico, se solía decir
en los tratados de antropología cultural que son pueblos sin historia. No es que no tengan historia, porque todo ser humano, en la medida en que se desarrolla en el tiempo, tiene una cierta historia. Pero cuando el ser humano desarrolla eso que veíamos el día pasado, que es más típico del humano, que es el diálogo, en el cual diálogo se dice y en el decir se crece interiormente, pues en el crecimiento va habiendo novedades. Cuando un pueblo, después de 18.000 años, sigue haciendo prácticamente lo mismo que hace 18.000 años, no es que sea absolutamente no histórico, porque una historia ha tenido, pero tiene un mínimo de desarrollo histórico. Dicho en otros términos, es un pueblo que no ha aprovechado su tiempo para crecer humanamente. Y sin embargo, hay pueblos que han aprovechado muy bien su tiempo, han crecido históricamente y por eso nunca han despreciado su historia. Ahora, por ejemplo, estamos volviendo al Paleolítico porque se enseña cada vez menos historia y como vivimos en el puro futuro, la gente considera que no es útil estudiar la historia y es un bajón cultural espectacular el que estamos viviendo en época del alto desarrollo. ¿Sí? Una consulta. ¿Usted está seguro que existen culturas sin historia? Yo he dicho que los libros suelen decir que son culturas sin historia porque en ellas apenas hay desarrollo. Y he dicho después que aunque sea un mínimo desarrollo, lo hay. De hecho, entrar en el Neolítico ya es desarrollarse. Y pasar del Paleolítico inferior al superior ya es desarrollarse, porque en el Paleolítico superior los seres humanos aprendieron a diseñar las piedras, no simplemente las tallaban, sino que siempre que hay un ser humano hay un mínimo de historia, pero el problema es si hay un mínimo o hay un máximo. En España, por ejemplo, o en algunos otros países, cada vez que encuentran algo nuevo, queman lo anterior. Mientras que los británicos, que en ese aspecto son un gran pueblo, pues inventan cosas nuevas, pero mantienen las antiguas también. Se entiende las verdaderamente antiguas, porque ya los romanos distinguían bien entre lo viejo y lo antiguo. Es una distinción muy bonita. ¿Qué es lo antiguo? Lo antiguo es algo que nació en el pasado histórico, pero que tiene tal calidad que merece ser conservado. Mientras que lo viejo es algo que nació en el pasado y es tan malo que merece ser quemado. De manera que no es lo mismo lo antiguo que lo viejo. Lo antiguo es muy caro, lo viejo hoy día ya no te lo paga nadie. Un gran problema que hay ahora en Europa es dónde tiran las cosas viejas, porque tienes que pagar por tirarlas. Bueno, entonces hay que reciclar. Sí, pero para llevarlas a reciclar a lo mejor tienes que pagar. Bueno, entonces lo mismo pasa con la civilización. Hay sociedades que están mejor ordenadas que otras, y cuando está mejor ordenada, pues todo funciona mejor, y entonces se facilita el desarrollo. ¿Y para eso es importante la comunicación? Por supuesto, pero es que la comunicación a su vez está facilitada por el orden. Es decir, ese orden empieza ya a todos los niveles, por ser el orden físico, y luego el psicológico, y luego el cultural,
Por ejemplo, si yo ahora estuviera hablándoles a ustedes desde 15 metros más atrás, pues aunque tuviera micrófono, no, hay algo que dificulta la comunicación. Si yo ahora estuviera hablando en un tono pues de rock, subo, bajo, hago chin chin, pues me está diciendo a lo mejor lo mismo, pero me está disturbando, no puedo comunicarme bien, esto es un desorden. Si yo en vez de dar la clase ahora se la doy a las 3 de la madrugada, pues claro, es decir, si yo en vez de intentar pues tener una buena relación con ustedes, nada más llegar hago lo de los viejos profesores aquellos que decían que al entrar en clase expulsaban a uno directamente para que ya la gente se asustara, ¿no? Entraba y ya prácticamente sin mirar, usted a la calle, fuera, todo el resto de la clase. Siguiendo aquel dicho del profesorado antiguo, el alumno, por el mero hecho de serlo, será severamente castigado. Bueno, entonces, claro, pues es difícil que después de hacer eso te comuniques, porque es un desorden psicológico. Tú has establecido un desorden psicológico. ¿Qué es lo característico del orden? Que al estar cada cosa colocada en el sitio oportuno y que le corresponde, transparece la luz. Los conceptos son claros cuando sus partes están bien ordenadas. Las explicaciones son claras cuando hay un orden en la explicación. Cuando entra en una habitación, si en vez de haber los muebles colocados como están, pues yo de pronto dijera, yo soy un surrealista como Dalí o como un Breton, y a mí me está molestando mucho estas mesas colocadas así. Vamos a colocarlas debajo de las luces. Ustedes están sentados en el suelo, tienen que sacar una linterna para tomar apuntes. No, la luz transparece en el orden. Y el orden y la luz facilita la relación, por consiguiente la comunicación. Entonces, ¿qué orden? Aquel que sea óptimo para las circunstancias en las que estamos. No es lo mismo un orden arquitectónico en las Islas Canarias, que es donde van a pasar el año los alemanes para no pasar frío, el invierno. No es lo mismo las Islas Canarias que Finlandia. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hubo un arquitecto finlandés que tuvo un éxito extraordinario, pues le empezaron a copiar y entonces construyeron casas en las Islas Canarias. Yo las he visto como las casas de última moda que hacía el finlandés, pero claro, esas casas eran excelentes para el frío que pela en Helsinki, pero en Santa Cruz de Tenerife, que hace un calor que te abrasa, pues meterte en esa casa era meterte en una casa preciosa, último modelo, pero tú morías allí, ¿no? Dentro, ¿no? O sea hicieron las casas igual que en Lima, que no llueve y allá se necesitaban adecuar. Claro, el presumir de esteta, de ser estético, es un error. Las escuelas arquitectónicas han sido mucho por influencia francesa en el siglo XX, escuelas de diseño. Lo que más le gustaba al arquitecto era diseñar. Pero claro, yo he visto muchos edificios que le dices, el diseño es precioso, pero aquí no hay quien viva. Y el arquitecto
te miraba con una cara de desprecio. Usted no entiende la arquitectura, no comprende usted, no nos comprende, no comprende la arquitectura, es usted un bruto. Entonces, reconozco mi cultura, pero yo quisiera vivir bien. ¿No podría usted hacer unos poquitos retoques aquí en su diseño para...? Bueno, es decir, la casa es preciosa, pero es un desorden. Perdón. Pero eso significa que, o sea, como seres, como las personas, como seres humanos, tenemos que adecuarnos al medio y no tratar de imponernos. No, vamos a ver, no quiere decir eso. El otro día mismo dije que nosotros teníamos Mittelfeld y no Umwelt. El ser humano, cuando lo necesita, tiene una capacidad que no tienen los animales, que es adaptarte tú al medio. Entonces, si por ejemplo necesito en concreto lo que pasaba con aquel arquitecto genial finlandés, que toda la casa era de cristal, porque como en Finlandia hay tan poco sol, pues claro, hay que chupar sol hasta de donde sea, ¿no? Y toda la casa era de cristal, ¿no? Imagínense en las Islas Canarias toda la casa de cristal, ¿no? Bueno, y para responder a lo que decía, si uno se empeña en que le gusta muchísimo una casa toda de cristal, el ser humano puede hacerla. ¿Cómo? Poniendo una refrigeración del patín. Ahora, te cuesta un pico, ¿eh? Es decir, tienes que pagar mucho dinero para tener una refrigeración que aguante un solazo impresionante, pero si yo necesitara por alguna razón poner una casa de ese estilo en Canarias, el ser humano puede ponerla, pero en principio es un desorden, porque me cuesta mucho más cara y porque no hay ninguna razón para que sea así. Eso es lo que quería decir. Bueno, entonces, es como en la moda del vestido. Hay gente que se pone cosas horribles porque dicen que son la moda, pero bueno, pues con todo respeto, pero a lo mejor ir con 17 pendentillos y unas bermudas al entierro de tu madre, pues tú irás vestido de última moda, porque ahora los jóvenes van en bermudas y con 17 agujeros, pero normalmente uno, si quiere a su madre, pues no va en bermudas a su entierro, aunque tenga que sufrir y no ir a la moda. Es un cierto desorden. Bueno, entonces, por ejemplo, sobre esto hay muchos estudios en la antigüedad clásica y en la Edad Media y en el comienzo de la modernidad, estudios sobre cuál es el mejor orden para una ciudad. Si está muy lejos el mercado, la gente le cuesta ir allí, sobre todo en las familias en las que son ancianos, para ir a comprar, mal asunto. Si la iglesia está muy lejos, pues a nada que uno sea poco devoto, pues ya le reza a San Cucufate directamente desde su casa, pero no se acerca a la iglesia. Si los campos de deportes son pequeños y caros, pues la gente no va a hacer deporte. Es decir, el orden mismo, ya solo el orden físico es importantísimo para la vida humana y condiciona el desarrollo más potente o menos potente de la vida humana. Con unos condicionamientos muy difíciles, la sociedad se desarrolla peor. Entonces, a no ser que, en fin, pero ese a no ser que ya no me da tiempo. Pero normalmente es así. Los españoles, que tan mala fama tienen nuestros antepasados, aquí en Latinoamérica, yo por el que tengo un cariño inmenso,
pues a veces te encuentras personas que dicen, los españoles nos machacaron, tal. Y digo, bueno, tus antepasados, porque los míos se quedaron en la península. Aquí, Y los valientes se quedaron. y aquí se quedaron españoles que casados con gente que había aquí, lo cual me parece maravilloso porque es de las pocas civilizaciones que ha comprendido el inmenso valor de la relación de razas. Pues bueno, pues nuestros antepasados entonces, que son comunes, cometieron errores serios, por desgracia, pero también hicieron cosas excelentes. Y una de ellas fue las ciudades. Tenían un patrón de ciudad. Cuando llegaban aquí los españoles tenían un patrón de ciudad que repetían en todas partes y que daba muy buen resultado. O sea que no hacían como no tenemos tiempo, no hacían como dicen, sí, perdonen que de vez en cuando hagan, pero para que como están tan serios, no hacían como el premio Nobel de Literatura español Jacinto Benavente, que dice en las malas lenguas, yo creo que es falso, que le invitaron una vez a dar una conferencia a un club de señoras y empezó la conferencia diciendo: tengan ustedes en cuenta que yo no he venido a hablar a tontas y a locas. Bueno, no sé si en Perú se dice, pero hablar tonterías, no he venido a hablar aquí a tontas y a locas. Bueno, pues los españoles no hacían ciudades a tontas y a locas, y eso fue una de las cosas buenas que hicieron. Hicieron algunas cosas buenas, trajeron la fe, trajeron, bueno, cosas. Sí, bueno, pero no vamos a entrar ahora en esa temática que no. Pero luego pasamos a la educación. También en la educación, como veíamos el día pasado, es una realidad profundamente humana, tan humana que, puesto que el ser humano es el ser que dice, que se califica por su capacidad de decir, pero no solo dice con palabras fonéticas como las que yo ahora estoy empleando, sino que todo acto, toda acción, toda actividad humana, propiamente humana, es un decir, un gesto, aunque yo no pronuncie ninguna palabra, un gesto dice algo, una actitud dice algo. No ir a un sitio dice algo, ir dice algo, construir una cosa en vez de otra dice algo. Todo, hasta lo más mínimo que dice el ser humano, dice algo. Eso en política se usa mucho. Y como veíamos aquí, si no recuerdo mal, el día pasado, citando a Luis de Bonal, todo lo que el ser humano hace, quiera o no quiera, construye o destruye sociedad. Es decir, educa, y también se puede decir educa o deseduca. La cosa más pequeña, mi acción más pequeña, influye en los otros y, ojo, influye también en mí mismo. Cada cosa que hacemos queda en nosotros mismos. ¿Nos educa o nos deseduca? Eso, si se quiere, de la manera más simple, se llama entrenamiento. Cuando voy repitiendo acciones físicas bien hechas, acabo aprendiendo bien un deporte. Cuando las repito mal, acabo aprendiendo mal e incluso a lo mejor deformando mi cuerpo. Por consiguiente, la educación, gobernar es educar. Educar es gobernar. No pueden separarse.
Y además, como todo el mundo está de un modo u otro diciendo, la educación es plurilineal. Generalmente se dice centros de educación, y en los centros de educación ¿quién enseña? El maestro, el profesor. Bueno, un momento. En los centros de educación el maestro aprende, y si no está aprendiendo es que es un mal maestro. Es que en la familia educan el padre y la madre. Ojo, los niños educan, y hay del padre y la madre que no aprenda de sus hijos. La educación es siempre plurilineal, y tan importante es decir como captar el mensaje. Hay gente que le dicen y no capta nada, no se entera. Es así. Te lo vengo diciendo desde hace 2 años y medio y no te has enterado. A veces los padres o los maestros dicen esa expresión: ¿cómo quieres ya que te lo diga? Para que por fin te enteres. ¿Por qué no se entera? Porque no has conseguido colocarlo en tu onda. Para que se entere tienes que ponerlo en tu onda. Pero si no se pone en tu misma onda, no capta. Y eso es lo difícil, ponerlo en tu misma onda. Eso puede ser usado en doble sentido también, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en política, en una determinada mentalidad, lo alineas a eso y lo usas Claro. por esa mentalidad, como las dictaduras. Bueno, las dictaduras no siempre son malas, las tiranías son siempre malas, pero eso a lo que usted se está refiriendo es lo que clásicamente se llama retórica. La retórica es un saber, es una ciencia y es un arte de una importancia extraordinaria que hoy día no se enseña apenas, y que sin embargo es decisiva, porque lo que hace la retórica es enseñarte a decir. De tal manera que hay muchas personas que saben, que saben mucho o que son buenas personas, pero lo dicen tan mal que consiguen los efectos contrarios a los que buscaban. Y hay personas que no es que lo sepan decir mal, es que lo saben decir muy bien, pero para el mal. O sea, tienen una gran técnica retórica utilizada para... Es como alguien que sabe manejar la energía atómica, la puede emplear para curar un cáncer o para tirar una bomba y destruir a 500.000 de personas. Entonces la retórica es una técnica formidable de manejo del decir, por consiguiente del manejo de lo más profundo del ser humano, que si la dominas, después la puedes utilizar para el bien o para el mal. Eso se ve en San Agustín, ¿no? Sí, San Agustín era catedrático de retórica. En concreto, era su especialidad principal. Sí, Eduardo, Creo que ya me respondió, profesor. Usted decía que gobernar es educar, que para conseguir educar se debe poner a la otra persona en nuestra onda, ¿no? Sí. Me voy a pensar qué pasa con las personas que tienen mala intención o que tienen este proceso de negociación ganar-perder. No hay más, aquí haremos, sí, todavía queda poco de tiempo. No hay más sordo, dicen en España, que el que no quiere oír. Si una persona te mira con mala intención y no quiere cambiar, no hay nada que hacer. Eso en política, Maquiavelo, que sabía mucha política, lo dice muy bien. Dice, si tú no consigues cambiar una actitud contraria a ti, dice algo que los políticos españoles, por ejemplo, no saben. Lo siento por decirlo así, con todo respeto, pero cuando tú te das cuenta que la otra persona o te está engañando en el fondo o no te quiere, y eso
Si te dedicas a la política, tienes que descubrirlo, tienes que ser capaz de captarlo. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, añade Maquiavelo, todo el tiempo que tardes en responder es para ventaja del adversario. Eso en España los políticos no lo saben. Le han dado unas ventajas al adversario inimaginables y ahora no saben lo que hacer. Ahora no saben lo que hacer. Y dicen, qué pena, nosotros no esperábamos eso. ¿No esperabas eso? Pues entonces, ¿para qué te has metido en política? No sabes nada. No sabes nada. Entonces, sí. Bueno, ha dicho algo que personalmente me interesa bastante. ¿Podría diferenciar entre la dictadura y la tiranía? Porque aquí, sí, en el Perú, hemos vivido una situación histórica en nuestro tiempo, donde un sector acusa a ese espacio-tiempo vivido en política como una dictadura. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, eso podríamos hablar más tarde, pero se lo adelanto. Lo que me parece, y es, hoy día, usted ha empleado bien la palabra porque hoy día se utilizan como sinónimos. Dictadura es sinónimo de tiranía, pero en la tradición de la filosofía política, ya desde la época romana, dictadura y tiranía son dos cosas distintas. La tiranía es un régimen esencialmente perverso. La tiranía es un régimen en el cual no se atiende ni a la virtud de los ciudadanos ni a la virtud del gobernante, sino en la tiranía lo único que tiene que hacer el tirano es garantizar la paz. Y si garantiza la paz, aunque sea por malos modos, pues ha hecho lo único que sabe hacer y lo único que le han pedido que haga. Pero claro, el tirano no sabe gobernar. Lo único que sabe es, por las buenas o por las malas, mantener la paz. En cambio, pero el ser humano es mucho más que la paz, no solo la paz. Por consiguiente, la tiranía es un régimen indigno del ser humano. En cambio, se entiende por dictadura en la filosofía política clásica, no ahora, pero un régimen por esencia transitorio. Es muy importante subrayar esa palabra. Un régimen transitorio que se establece cuando una sociedad está tan enferma que necesita durante un tiempo, por eso transitorio, durante un tiempo, una medicina lo suficientemente fuerte para reponer al enfermo social en su situación normal. Si ustedes me permiten hablar así, y hablo de segunda mano, con el máximo afecto por el Perú y solo de lo que he oído decir, por consiguiente no opino, hablo de, como decían los romanos, relata refero, cuento lo que he oído decir. Para explicarle esto, la primera etapa de Fujimori sería una dictadura buena. Después ya quizá cambió, quizá. Bueno, por eso, quizá cambió. Claro, es decir, lo que me han dicho a mí muchos amigos peruanos de diferente manera de pensar es él cambió el país, salvó al país en ese primer momento. Luego ya no sé qué decir. Pero por ejemplo, el régimen de Stalin o el de Hitler, pues no es una dictadura, es una tiranía. Tanto Stalin como Hitler eran unos tiranos. Y no hay ninguna duda al respecto. Sí. ¿Y cómo calificaría el régimen de China? El régimen de China yo creo que es también tiránico. Lo que pasa es que también las tiranías, como todo lo que es humano, ya
varias veces me he referido a eso, como todo lo que es humano, tiene intensidad y extensión mayor o menor. Es decir, la tiranía china era muy dura hace 25 años y ahora es menos dura, pero no deja de ser tiranía. Por ejemplo, es patente que en la China hay muchas persecuciones de cristianos, por ejemplo. Es patente que en la China hay mucha miseria que no han sabido quitar, que hay purgas en las que matan de pronto a dirigentes, no se sabe por qué, no hay una política normalizada. Bueno, yo creo que China es una tiranía más suave, pero todavía sigue siendo una tiranía, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Cómo? Cuando se habla de una sociedad culta, se supone que es una sociedad que tiene un nivel, ¿no? Sí. Un nivel cultural, Sí. valga la redundancia. Pero ahora se habla también de cultura cuando son expresiones que, digamos, no son muy altas, ¿no? Por ejemplo, se puede hablar de, no sé, la cultura del hip hop. Sí, sí, claro. Que es baile, lo que fuera. Sí. ¿Se puede hablar así o es una tontería? Se puede, yo creo, y aquí hay que aplicar simplemente, una vez más, lo que he dicho de los niveles humanos, que siempre son en esos 4 al menos, en extensión, en intensidad, aquí ahora estoy tomando el tiempo como lo intenso, y en integridad o exterioridad. Es decir, por ejemplo, si uno ve los grafitis que hay en algunas paredes, pues algunos sé que son malísimos. Hay algunos que no están mal, pero hay grafitis horrorosos. Pero es pintura. Y la pintura es cultura. Ningún animal ha pintado nunca nada. Y luego vas a un museo y ves un cuadro de Velázquez o de Rembrandt y te caes de espaldas, porque es pintura también, pero claro, el nivel es un poco diferente, ¿no? Entonces, lo preocupante, en la línea de lo que decías, creo yo, es que en los medios de comunicación cada vez la parte más grande de lo que llama páginas de cultura son de graffiti y no de lo otro. Eso es lo preocupante, ¿eh? Pero cultura es todo. Sí. Hay gente que no entiende la cultura la pintura de Velázquez o Rembrandt o estos. ¿Quieren decir que no tienen cultura? No, vuelvo a decir lo mismo de antes. Un graffiti es cultura. Lo que pasa es que si tú le pones interés, al fin y al cabo, como vimos el primer día, todo aprendizaje humano implica poner amor, poner interés y tener la suerte de tener cerca a alguien que te ayude, que te inspire, que te enseñe. Se enseña en el sentido de que te vaya llevando, te vaya dialogando contigo. Sí, y entonces resulta que tú empiezas pintando graffiti. Bueno, ¿qué pasa con los niños? Hay niños que muy pronto se ve que tienen dotes para pintar. Si han tenido la suerte de que, además de tener dotes, les gusta, y además han tenido la suerte de gente alrededor que les han ido enseñando, pues han pasado de hacer unos monigotes muy simpáticos y que demuestran que al final a pintar como Velázquez, ¿no? Es una cuestión de tiempo en todo. Yo ahora sé, gracias a Dios, manejar bastante mejor el ordenador que cuando apareció. La gente de mi gremio no se nos da del todo bien esas cosas. Lo manejo bastante mejor, pero me siento un pigmeo al lado de un especialista de informática, ¿no? Bueno, pues con un poco de suerte voy a seguir aprendiendo a ver hasta dónde llego.
es igual en todo, ¿no? Entonces ahí lo que puede ser un problema es que en sociedad la gente que tiene los núcleos fuertes de sociedad insista más en la cultura poco desarrollada que en la desarrollada, porque entonces no ayuda a la educación popular. Si todo lo que estás haciendo es sacar cosas de chichimeco, como dicen en Centroamérica, pues la gente ya piensa que el chichimeco es Mozart o Beethoven. Y decir, oye, chun 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 seguido, oye, tres notas seguidas y para él eso es Beethoven. Pero claro, La civilización, también se puede hablar, digamos, de matices de civilización. por supuesto, y de intensidad de civilización. Hay órdenes sociales muy pobres, no me refiero a tener mucho dinero, muy mal hechos, y hay órdenes sociales maravillosos, incluso con pocos medios. Que van retrocediendo también. En la vida, como decía el aquí citado San Agustín, el que no sigue creciendo retrocede. O sea, la vida es dinamismo, y el dinamismo o es hacia arriba o es hacia atrás, o hacia abajo, pero es dinamismo. Entonces, ¿qué digo yo, por ejemplo? Tú puedes tener una ciudad ultramoderna, como yo he visto alguna en Europa, que entras y se te caen a los pies. Todo está perfecto, las canalizaciones, las tuberías, los refrigeradores, pero tú dices qué mal has aprovechado tu clima, tu espacio, tu modo de ser. En cambio llegas al Machu Picchu, tienes un paisaje precioso, pero el sitio no es muy bueno para instalarte. Pero qué bien te has instalado para lo mal que tenías el espacio. Eres un genio. Es decir, tú has hecho el mejor orden social, el mejor orden posible para el sitio que tenías. Y en cambio el otro podía haber hecho un orden muchísimo mejor dadas las condiciones que tiene. Sí. Bueno, solo era comentar respecto a los incas, que también tenían tiempo, tenían espacio, tenían interioridad y también tenían exterioridad. Claro, todos los seres humanos tienen eso. Y los incas no solo eran seres humanos, sino que eran seres humanos con una cultura desarrollada, muy desarrollada. Por supuesto que sí. Y además que las culturas no se pueden, sí se puede y no se puede comparar. Vamos a ver, el relativismo cultural, que está tremendamente de moda entre los antropólogos. No puede usted decir que la cultura y la civilización inca, la española, la coreana y la inglesa son mejores o peores, porque todo eso es relativo. No, un momento. ¿Es relativo? Por supuesto que sí, en el sentido de que para juzgar una cultura no hay que juzgarla comparándola con otras, sino por cómo se desarrolló teniendo en cuenta sus circunstancias. Por eso he dicho, si a mí me comparan alguna ciudad que he visto en Europa con Machu Picchu, yo diría, esos incas eran mucho más cultos que estos superingenieros europeos de hoy. Eran mucho más cultos, porque fueron capaces de... Ahora, no, las dos cosas. Ahora, una cosa es no decir, yo no puedo decir, yo no puedo comparar la cultura X con la cultura Y, sino que tengo que comparar cada cultura con sus posibilidades. Para darle la nota a cada cultura, no se la voy a dar comparándola con otra, sino que se la voy a dar comparándola con sus posibilidades. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, da igual tener grifos y agua corriente
que ir a un pozo a 500 metros para sacar el agua. No, es muy bello sacar el agua a un pozo a 500 metros si no tienes otra posibilidad, pero si puedes tener un grifo de agua corriente, pues me quedo con el grifo. Es decir, objetivamente hablando, sí puedes comparar. El objeto llamado grifo es mejor que el objeto llamado fuente a 500 metros. Ahora, si el azteca o el de Tailandia todavía no había inventado el grifo y había puesto una fuente maravillosa a 500 metros en vez de un río sucio a 3 kilómetros, pues el tailandés es un genio cultural. No puedo decir que sea ningún tonto, es un tipo listísimo. Y no puedo decir que sea más tonto que el del grifo. No, es más listo. Lo que pasa es que objetivamente el objeto grifo es mejor que el otro. Claro, en concreto es mejor. Y si no comparas eso, pues entonces resulta que todos nos vamos a ir al campo y a ver qué encontramos por ahí. Porque como todo es relativo, pues a lo mejor en un camello vivo mejor que... Un tren bala es mejor que el agua. Claro. Bueno, entonces nos quedan pocos minutos. Entonces, lo mismo pasa, estábamos en la educación, que hay niveles, según el nivel de diálogo, así es el nivel de la educación general. Y luego, por último, la cultura. Bueno, es que la cultura es el conjunto de expresiones de una interioridad y expresarlas, aquí viene la retórica, como super saber, expresarlas mejor o peor. En ese sentido amplísimo, todo arte es retórico, porque dice que un escultor te está diciendo algo, un pintor te está diciendo algo, un músico te está diciendo algo. En ese sentido, la retórica es el arte de las artes, puesto que todas las artes son modos de expresar a través de un medio material. El medio material ahora es la fonética, es la voz, pero si ahora yo les quisiera decir esto mismo dibujándoselo, se lo decía peor, por supuesto, pero a lo mejor podíais decir, no es lo mismo expresar de un modo o de otro. Y la cultura entendida como conjunto de expresiones de una población es de una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres osmóticos. Respiramos y nos entra a través del sudor, te está entrando, sin tú mismo darte cuenta, continuamente lo que tienes a tu alrededor. Yo a veces decía a la gente, uno que nace en Villalobillos de Abajo, digo Villalobillos de Abajo para no decir una ciudad que le pueda molestar a nadie, y a los 25 años tiene poco gusto artístico y entiende poco de urbanismo, bueno, lo entiendo. Pero si uno tiene 25 años y ha nacido y ha vivido en Florencia, en Sevilla o en París y sigue teniendo un mal gusto espantoso, pues ya esa persona ya prácticamente no tiene salvación, ya, o sea, ya se le aplica el famoso dicho de la Universidad Española de la Edad Media, ¿no? Quod natura non dat, salmántica non prestat, ¿no? Lo que la naturaleza no da, la Universidad de Salamanca no puede dártelo. O sea, si tú en 25 años, no la Universidad de Salamanca, si tú en 25 años has respirado el aire de París y de Florencia y sigues siendo más bruto que un dorado, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? No
tengo mucho respeto por ti, pero el respeto no te lo pierdo, pero ya este asunto no tiene prácticamente salvación. Entonces, quiero decir, el conjunto de las expresiones humanas que llamamos cultura, que es un conjunto de símbolos perceptibles, es de una importancia extraordinaria, porque educa tremendamente y porque ayuda tremendamente a la socialidad. Es más, ahora está muy de moda en España, no sé aquí, los políticos cuando agarran una palabrilla la repiten 30.000 veces. Hubo un tiempo en España en que los políticos decían todos, esto estaba cantado. Ahora, les veo muy musicales. Y pues ahora está de moda decir, esto es emblemático. Es emblemático. Bueno, pues eso es más profundo del estaba cantado, porque los emblemas tienen un significado enorme y sirven de unidad social. Cuando España era España, ahora ya nadie sabe lo que es. Veías un toro y era España, un toro bravo. Era un emblema. Ustedes creen que va a contar un chiste, pero es una realidad histórica con la que termino esta sesión y descansamos 15 minutos, perdonen porque me he alargado 3 minutos y luego empezamos 3 minutos más tarde. En el siglo XIX, en la Plaza de Toros de Madrid, se les ocurrió hacer una pelea entre un toro bravo y un tigre. Un tigre. Y yo siempre hubiera pensado que eso era victoria del tigre seguro. Pero lo cierto es que soltaron los dos bichos ahí, el tigre en plan como siempre, y para cuando se quiso seguir tomando distancia, el toro bravo se fue directo para él, le metió un cornalón impresionante y lo mató. Histórico. ¿Y saben ustedes lo que pasó? La plaza entera se puso en pie y gritó ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Y cuando ahora están en algunas regiones españolas quitando los toros, es por eso. Porque no quieren ser España. Y la bandera. Notoriamente. Pero lo de los toros es más emblemático que la bandera todavía. Hubo un gobierno que incluso intentó, pero ahí sí que fracasaron, quitar el vino. Y perdían votos en tales cantidades. Eso ha pasado en España hace 15 años. El Partido Socialista Español, la ministra de estas cosas, se le ocurrió proponer que la gente no debía fumar. Y ya se fue creciendo y dijo, y tampoco beber. Y las encuestas sociológicas a los 15 días decían que no votaba por el Partido Socialista ni Lenin, vamos, nadie votaba allí. Y entonces hubo que, porque naturalmente el vino tinto en España es emblemático. Bueno, vamos a descansar.